Tijuana no siempre fue solo frontera. Hubo un tiempo en que esta ciudad brillaba como un oasis de lujo, fiesta y modernidad. En el corazón de ese sueño se levantaba una torre que se convirtió en símbolo, la Torre Agua Caliente. Construida en la época dorada, destruida por el fuego y resucitada por el pueblo, esta es su historia, desde la planeación hasta nuestros días. Para entender Tijuana, hay que empezar aquí, en la avenida que convirtió un pequeño poblado fronterizo en un mito internacional. Hola amigos, estamos en la Plaza Club de Leones. Esta plaza se llama así precisamente porque fue construida, formada, desarrollada en 1988 gracias a una concesión que hizo el gobierno municipal al Club de Leones de Tijuana AC, el más antiguo de Baja California y en particular de la ciudad de Tijuana. Hay un letrero que lo dice, un letrero de aproximadamente 10 metros precisamente en donde entroncan el Boulevard Aguacaliente con la Avenida Revolución y el Boulevard Fundadores. Aquí hay además esta preciosa copia de la famosa Torre de Aguacaliente que fue construida en 1929 en lo que hoy es el Centro Escolar de Aguacaliente. Bueno, el Centro Escolar Lázaro Cárdenas, que es un nombre ya oficial. A espaldas nuestras se encuentra la Torre de Tijuana, conocida también como Torre de Aguacaliente, pero en realidad esta es la Torre de Tijuana porque la original fue construida a la entrada de lo que fue el complejo turístico o conocido también como Casino de Aguacaliente, frente a lo que hoy es el Club Campestre de Tijuana. Es importante señalar que la torre fue construida con los planos originales, teniendo en la mano los constructores, los planos originales del constructor de la torre, el arquitecto Win McAllister, un joven de 21 años que desarrolló el complejo turístico de Aguacaliente y que fue muy interesante porque, vamos a decir, fue un lugar sui generis único en la frontera. Hay que entender que en la época entre los años 20, cuando en Estados Unidos en 1919 se aprobó la ley conocida como Ley Seca, una ley que un diputado de Estados Unidos propuso para que en todo Estados Unidos se prohibiera la producción, venta, transporte, consumo, publicidad, en todas sus formas de las bebidas alcohólicas, con el objeto de retirar a la población del vicio del alcoholismo. Idea un tanto ingenua que más que retirar a los norteamericanos del uso de ese tipo de bebidas, contribuyó a desarrollar de manera extraordinaria las formas ilegales de introducción de las bebidas de este tipo a Estados Unidos. Formaron mafias, formaron pandillas, grupos muy grandes que se convirtieron en verdaderamente poderosos. Bien, decíamos que debido a la famosa ley seca en los Estados Unidos, pues se propició que en las fronteras con Estados Unidos, tanto en Canadá como en México, las ciudades aledañas, las ciudades fronterizas, produjeran cantinas, bares y lugares de juego que venían a cubrir las necesidades de este tipo de la población norteamericana. La cercanía de las ciudades fronterizas con los Estados Unidos permitió que en estos lugares se produjeran cantinas, bares y salas de juego. Tijuana no fue la excepción, pero Tijuana fue excepcionalmente favorecida por este tipo de negocios porque estaba muy cerca de lugares tan importantes como San Diego, Los Ángeles y San Francisco, particularmente de Hollywood, que en ese momento empezaba a crecer
y que tenía una gran importancia artística, comercial y económica. Entonces, aquí se desarrollaron lugares muy importantes en ese sentido, particularmente el llamado Complejo Turístico de Aguascalientes, que en realidad, como parte central y atractiva, tenía el famoso Casino de Aguascalientes. Fue tan importante la creación del Complejo Turístico de Aguascalientes que se convirtió en un ícono de la ciudad, incluso cobró fama y se le conoció como el Montecarlo de las Américas. Venía gente de todas partes de Estados Unidos, incluso visitantes europeos también venían a visitar el Casino de Aguascalientes. El Casino de Aguascalientes estaba constituido por varias unidades muy importantes. Las señalaré rápidamente. Entre ellas, estaba, en la parte central, había una rampa, llegaba al centro de Aguascalientes, y en el centro estaba una glorieta, un parque muy hermoso, rodeado de flores de todas partes del mundo, palmeras, árboles. Al lado derecho estaba propiamente el edificio, que tenía 3 cuerpos. Uno de esos cuerpos, al entrar a la derecha, estaba el casino, y que había sido adornado o había sido creado al estilo renacentista italiano. Y le llamaban el Salón de Oro porque en las columnas y en muchos lugares tenía adornos dorados, hermosos candelabros lujosísimos, una barra de ébano de una sola pieza preciosa, bastante importante en este sentido, y las salas de juego. Entrando directamente hacia el fondo se encontraba el llamado Patio Andaluz, que tenía columnas estilo morisco, y en donde se presentaban espectáculos entre españoles y mexicanos. Y al lado izquierdo, de la parte contraria al casino, estaba el restaurante, que estaba adornado con Art Deco, que entonces era el arte de moda, incluso conocido como Art Nouveau. En este lugar había un pequeño escenario donde tocaban una orquesta, al principio formada por músicos internacionales, pero después de ciertas políticas sindicales fueron obligados a tener una orquesta por mexicanos. Fuera de esto, en la parte central al fondo estaba el hotel. El hotel tenía una arquitectura conocida como colonial californiana y parecía una misión franciscana de las que en el siglo XVIII se empezaron a construir en el sur de California a partir de la llamada San Diego de Alcalá. Y en la parte izquierda se construyó el balneario. El balneario tenía un arte morisco un poco copiado al estilo de Hollywood, pero le daba una gran belleza. La alberca estaba adornada en su alrededor con baños de todo tipo, pequeñas albercas de agua azufrada, salones de masaje, el gimnasio, un baño de vapor, etcétera, y tiendas de recuerdos y artesanías. Y más adelante, en otros lugares, atrás estaba un enorme garaje donde se reparaba y se cuidaba lavaban y se cuidaban los automóviles. Bueno, eso duró alrededor de 1928 a 1935, en que el general Lázaro Cárdenas prohibió todos los juegos de azar en todo el país. Por lo tanto, se cerró el casino, causando una gran conmoción en la zona, porque pensó que Tijuana desaparecería una vez que se fueron cerrados los casinos. Sin embargo, no pasó eso. Hubo otros acontecimientos, pero quedó en la mente de los tijuanenses ese hermoso lugar del cual la gente se enamoró de una manera permanente. Por esa razón, esa nostalgia hizo sentir a los leones del Club de Leones de Tijuana C que había que recordar aquella época de la historia de Tijuana y crear una plaza que la recordara, y en medio algo tan simbólico como esta torre. Y entonces se consiguieron los planos del arquitecto McAllister y su esposa,
un arquitecto también exalumno de Aguascalientes que después estudió además historia, Padilla Corona, el arquitecto, consiguió por su amistad con Macalister y les facilitó al ingeniero Ruiz Fitch construir este edificio a imagen y semejanza. Hoy, este hermoso edificio, inaugurado en 1988, con la presencia del alcalde Federico Valdés Martínez, que en ese tiempo estaba ya preparado o estaba preparando las actividades para conmemorar el 100º aniversario de la Fundación Virtual de Tijuana, el cual se da en 1989, recordando la Fundación Virtual en 1889. Y en este lugar se hizo la ceremonia con la cual se levantó esta edificación que hoy es también un ícono de la ciudad de Tijuana. Y todos la conocen, la Torre de Aguascalientes, o su nombre oficial, la Torre de Tijuana. Un grupo de promotores del deporte crearon aquí el Salón de la Fama del Deporte, que desde entonces se encuentra en este lugar y que mensualmente hacen ceremonias para ir agregando a las figuras que se desarrollaron de manera importante en la ciudad de Tijuana en el deporte. Estamos hablando, la ciudad de Tijuana tiene una presencia deportiva tan importante que desde época de la Segunda Guerra Mundial han ganado campeonatos nacionales de fútbol, de básquetbol, de béisbol y de otros deportes. Incluso hoy mismo Baja California y particularmente Tijuana ha sido cuna de campeones mundiales múltiples, de personajes que han participado en olimpiadas, en campeonatos nacionales e internacionales de todos los deportes. Son famosos los luchadores formados en Tijuana que van al extranjero a realizar su labor, y muchos de ellos se convierten en campeones mundiales también. Boxeadores, luchadores, futbolistas, beisbolistas. Las grandes ligas de los Estados Unidos tienen prácticamente en casi todos los equipos jugadores tijuanenses. Algunos de ellos muy destacados, ya convertidos en figuras internacionales. Entonces, muchos de ellos y muchos de los que trabajaron, no solamente deportistas, sino promotores del deporte, organizadores de actividades deportivas, están en este museo que se denomina el Museo de la Fama Deportiva. Pero no solamente es eso, sino que también hay que señalar quiénes hicieron y quiénes lograron que eso se realizara. Fueron los Leones, sí, pero ¿quiénes de los Leones? El arquitecto Ruiz Fitch, y también dos personajes que durante algunos días estuvieron arriesgando su propia vida, su salud, y participaron en un maratón de vuelo con sus propias aeronaves, sus pequeños aviones. Estuvieron dando vueltas en el cielo tijuanense para reunir fondos para construir la torre. Y ellos son el locutor Rivas Marentes, muy famoso en esa época, y también Sergio del Río, quien fue presidente varias veces del Club de Leones de la ciudad de Tijuana. Ellos colaboraron extraordinariamente y lograron llamar la atención del público tijuanense, que apoyó poderosamente esto. Además de muchas personas y de los demás clubes de la ciudad de Tijuana, cuyos nombres se encuentran en placas que recuerdan ese momento tan importante. Aquí, el día de su inauguración, en la que tuve el honor de participar como maestro de ceremonias, ya que trabajaba yo como director de Acción Cívica y Cultural del municipio, se colocó una cápsula del tiempo en alguno de estos sitios, donde están los periódicos, las tarjetas, algunos objetos de la época, los programas de las actividades artísticas y de las actividades para celebrar el centenario, las cuales fueron colocados para abrirlos 50 años después, que será en el 2039 seguramente. Hoy, la Torre Aguascalientes sigue en pie como un símbolo de resiliencia tijuanense. Es un recordatorio de que las ciudades, como sus monumentos, pueden renacer de las cenizas.
En su interior, el Salón de la Fama conserva la historia deportiva de Tijuana. Alrededor, el Parque Fundadores es un espacio público vivo. Aunque ya no es faro de aviones ni campanario de un casino, sigue iluminando la identidad de una ciudad que nunca deja de reinventarse. Soy la puerta que se abre al sol, donde el águila su historia escribió. Soy de razas, de culturas, la fusión, con alma de migrante y de león. Ay, mi Tijuana única y valiente, ciudad del norte siempre de